Bien, en este video vamos a continuar con la solución del ejercicio número 16, cálculo de nómina. En este ejercicio vamos a repasar temas como la función sí y funciones de búsqueda como buscar b, buscar h y buscar x, entre otras funciones. Primero debemos completar el nombre de los participantes. Bueno, primero, en la primera hoja tenemos las indicaciones que básicamente nos indican que hay tres hojitas, además de las indicaciones, donde tenemos la relación de personal, los puestos y salarios y la nómina individual. Son las tres hojas con las que vamos a estar trabajando. En relación de personal vamos a encontrar los nombres de todos los empleados y tenemos que ir calculando cuánto es los que van a ir ganando cada uno de ellos, para que después en la hojita de nómina individual se pueda hacer un recibo de nómina con la información de cada uno de los empleados que nosotros podemos ir eligiendo desde una lista que validemos en esta parte de arriba. Empezamos con la hoja de relación de personal y lo primero que hay que hacer es completar los nombres que tenemos en la columna nombre completo. Tenemos el nombre dividido en nombre y apellido, y en una tercera columna vamos a completar el nombre. Hay varias formas en las que se puede resolver este ejercicio o este punto. Una de ellas podría ser solamente utilizar la herramienta de relleno rápido, en la cual nosotros podemos primero colocar un ejemplo y en base a este ejemplo la misma herramienta podrá continuar todos los demás. Por ejemplo, vamos a poner el primer nombre, que sería Miles. Dejo un espacio y voy a colocar el apellido, lo escribo tal cual. ¿Sí? Lo debo escribir tal cual como lo tengo también escrito en las celdas en las que aparece. Entonces, ya que tengo tanto el nombre como el apellido de la forma en la que yo lo requiero, puedo aceptar esta introducción y regreso a la celda. Y la forma de utilizar la herramienta de relleno rápido, también hay por lo menos tres formas, ¿no? Una de ellas es utilizar el autorrelleno, que sería dar doble clic en ese punto de autorrelleno y se autorrellena primero con una copia. Antes voy a elegir la opción de rellenar sin formato, y de este lado también en las opciones de relleno van a observar que hasta el final hay una opción que dice relleno rápido. Desde aquí yo puedo elegir la opción de relleno rápido y vean cómo automáticamente me está repitiendo no el primer nombre, sino que me está repitiendo el ejemplo como lo colocamos o escribimos en la primera celda. Nos está diciendo que primero se está eligiendo o se está escribiendo el dato que tenemos en la columna de nombre y luego se está escribiendo el dato que tenemos en la columna de apellido, tal cual como se indicó en la primera celda. Esa es una forma. Me voy a regresar con control Z. Otra forma de llamar al relleno rápido sin necesidad de hacer el autorrelleno, pudiéramos utilizar también desde la ficha datos. En el grupo de herramientas de datos tenemos aquí el comando de relleno rápido. Si observan, también en el mismo cuadro de ayuda nos indica entre paréntesis que podemos mandar a traer esta herramienta con la combinación de teclas control mayús E o control shift E. Si yo estoy colocado en la primera celda donde tengo mi ejemplo y escribo control shift y la letra E, lo ingreso, o lo tecleo, vemos que automáticamente ya se nos genera nuestro relleno rápido utilizando el mismo patrón de la primera celda. Esa podría ser una opción donde nosotros de manera rápida y sencilla podemos escribir los nombres completos de los participantes o de los trabajadores. Otra forma, voy a regresarme nuevamente, suprimir. Otra forma podría ser con una pequeña fórmula. Puedo utilizar solamente el operador de concatenación o de unión, tomando primero el nombre, ampersand, que es el operador de unión. Voy a abrir comillas y voy a dejar un espacio para que antes de unirlo con el apellido nos coloque precisamente un espacio y no se quede junto el nombre. Cierro comillas, nuevamente el operador de unión, que sería, ustedes lo pueden sacar con shift y el número 6 en su teclado. Sacan el operador de unión o ampersand y lo vamos a unir esta vez con el apellido. Esa sería la sencilla fórmula donde tenemos el nombre, operador de unión, abrimos comillas, dejamos un espacio, cerramos comillas, nuevamente utilizamos otro operador de unión y lo unimos con el apellido.
Si aceptamos esto, entonces ya nos queda también el nombre completo. Esta misma fórmula yo la puedo auto rellenar y automáticamente ya me van a dar todo el resto de nombres. Aquí elegiré relleno sin formato para que no me haga esto, que me esté quitando el formato de alguna de las celdas. Rellenar sin formato y así me mantiene el formato de origen y solamente me está rellenando la pura fórmula. Esa es la primera parte o el primer punto a resolver. Lo siguiente sería averiguar o sacar lo que son los salarios por hora, las cuales nosotros nos vamos a basar en la hoja de puestos y salarios. En la hoja de puestos y salarios tenemos en una fila, si observamos en una sola fila tenemos todos los puestos con los que contamos en nuestra relación de personal. Y en la segunda fila, en una fila bajito, tenemos cuánto es lo que está ganando cada uno de los puestos. Entonces nosotros, regresando a relación de personal, tenemos que basarnos en el puesto para obtener su salario. Aquí por lo menos tenemos dos opciones. Bueno, tendríamos hasta tres y también incluimos un índice y coincidir, ¿no? Pero vamos a prescindir un poquito del índice y coincidir y vamos a trabajar únicamente con un buscar X o antes un buscar H y nada más, un buscar H o un buscar X, ¿sí? No podemos usar buscar V o buscar B porque el puesto en este caso no se encuentra en una columna como lo encontramos mayormente. Esta vez se encuentra en una fila, entonces nuestra búsqueda debe ser horizontal y no vertical como lo hace el buscar B. Regresamos a la relación de personal y entonces vamos a empezar con este ejemplo de buscar H, vamos a colocar igual, buscar H. El valor buscado tendría que ser el puesto que tenemos en este lado, coma, y en donde lo mandaremos a buscar nos tendremos que dirigir a nuestra lista de puestos que se encuentran en una primera columna, fila, y vamos a incluir lo de la segunda fila que son sus salarios. Esto lo debo fijar con la tecla de función F4 porque necesito la misma referencia para todas las demás fórmulas que voy a copiar después, coma. Ahora, indicador de filas, es decir, en qué número de fila de la selección que acabo de hacer se encuentra el valor que yo quiero devolver como resultado. Recordemos que lo que queremos devolver ahora es el salario. Quedamos que el puesto se encuentra en la primera fila y el salario entonces se encuentra en la segunda fila. Por ello es que en esta parte del argumento nosotros ingresamos el número 2 que se refiere a la segunda columna. Y por último necesitamos especificar, que el tipo de coincidencia sea de coincidencia exacta, porque los datos que nosotros estaremos mandando a buscar, que son los puestos, se encuentran en esta primera fila de manera exacta. No hay ningún dato que podamos encontrar entre uno y otro de manera aproximada. Esto lo hacemos con números, pero cuando mandamos a buscar textos, la única manera en la que podemos encontrar nuestra coincidencia es de manera exacta, con el valor lógico falso o el número 0. Cerramos el paréntesis de nuestra función y presionamos Enter. Tenemos ya entonces el resultado. Tenemos que administrativo, revisamos acá, efectivamente tiene un salario de 150 pesos por hora. Vamos a rellenar esto para todos los demás y elegiremos también la opción de rellenar sin formato para que no nos quite el formato que tiene ya nuestras celdas. Además, una vez que tenemos ya los datos, vamos a cambiarle el tipo de número, el formato de número a moneda para una mejor representación. Vamos a pasarnos ahora a calcular el salario bruto. El salario bruto solamente va a ser cuánto es lo que están ganando antes de que se les empiece a calcular bonificaciones y deducciones. Eso será el salario por hora por las horas que están trabajando o que metieron las horas que metieron en ese periodo de nómina. Vamos a colocar entonces aquí en salario bruto la primera celda J4 nuestra fórmula de multiplicar el salario por hora que tenemos en G4 por las horas que trabajaron en H4. Entonces tenemos ya nuestro salario bruto. Vamos a utilizar la misma fórmula para todos los demás y en las opciones de relleno podemos utilizar rellenar sin formato para que no nos quite el formato de los bordecitos.
Como necesitamos el formato de los números, es decir, lo tendremos que colocar aquí manualmente en la ficha de inicio, en el formato de la lista de formato de números, elegiremos nuevamente moneda. Bien, hecho esto, pasamos a la siguiente parte, que es encontrar los bonos de productividad. El bono de productividad, según nuestra indicación de la izquierda, que tenemos los bonos, se va a aplicar un bono de productividad a aquellos que hayan trabajado más de 80 horas. Este bono va a ser de un 6% sobre el salario bruto que ya se calculó antes. Entonces, para calcular esto, vamos a colocarnos en nuestra barra de fórmulas. Antes de continuar, antes de seguir avanzando más adelante, el salario por hora. Les decía que nosotros podíamos conseguir el salario por hora tanto con buscar H como con buscar X. Entonces también vamos a hacer el ejemplo del buscar X antes de seguir avanzando. ¿Cómo se podría trabajar con un buscar X? Vamos a borrarlo hasta acá y solamente vamos a escribir el X. El buscar X es más versátil, nos va a servir para tanto búsquedas en horizontal como en vertical e incluso para hacer otros tipos de búsquedas, porque eso nos va a permitir indicar no solamente una matriz de datos de búsqueda, sino que nos va a permitir indicar en qué matriz está lo que estoy mandando a buscar, y luego nos pide también especificar en qué matriz está lo que quiero devolver. Entonces nos está pidiendo de entrada dos matrices aparte, dos matrices diferentes, lo que va a ser más versátil o va a ser más práctica o más práctico el uso de esta función, porque no dependo de una sola matriz donde voy a encontrar las dos cosas, sino que le indico en dónde encuentro una cosa y en dónde está lo que quiero devolver en cada caso. Entonces primero lo que voy a buscar. Lo que voy a buscar es este valor de acá, que es el puesto, coma, y aquí es lo que les mencionaba, tenemos la matriz buscada y tenemos la matriz de vuelta, son dos matrices. Entonces la primera matriz será en donde voy a encontrar esto que le estoy indicando que me vaya a buscar. Entonces tengo que ir a la hoja de puestos y salarios y voy a seleccionar solamente solo la fila que contiene los datos de los puestos. Voy a fijar esta referencia y colocaré una coma para ahora establecer la matriz de vuelta, es decir, en dónde está la lista en donde se encuentran los valores que quiero devolver. En este caso, esa lista o fila es la que se encuentra debajo, la fila donde se encuentran los salarios. Esto lo dejamos fijo también. Una nota también o una observación, las dimensiones de ambas referencias, de ambas matrices deben ser similares o deben ser iguales. Es decir, si la matriz de búsqueda contiene 4 celdas, a mi matriz de vuelta, donde se encuentra lo que quiero devolver, también debe incluir esas 4 celdas, ¿sí? A eso me refiero con las dimensiones, que deben de coincidir las dimensiones una y otra. Entonces pasamos a lo siguiente, coma. También esta función de buscar X incluye un argumento que el si no se encuentra se refiere a algún valor que nosotros queremos que aparezca en lugar de un error, en el caso de que nosotros mandemos a buscar un dato que no se encuentra en la lista de los datos. En lugar de un ND, que es un valor no disponible, podemos indicarle que nos escriba algún dato específico, ¿no? Yo por ejemplo puedo decir, abro comillas, y pudiera escribir el texto no disponible, ¿no? Por ejemplo, cierro comillas, coma. Ahora el modo de coincidencia o el tipo de coincidencia, aquí tenemos hasta 4 opciones de coincidencias, entre las cuales la que vamos a utilizar esta vez es la coincidencia exacta con el número 0. Cerramos el paréntesis y aceptamos nuestra fórmula. Vemos cómo nos va a dar igual los mismos datos y ahora mismo yo autorrelleno toda mi fórmula. Doble clic y vemos cómo nos van a dar los mismos valores. Excepto este de contable. Contable 145. Sí, está correcto. El anterior, control Z. Sí, es igual. Es lo mismo. Nos devuelven los mismos resultados con ya sea con la primera fórmula o con la fórmula que hicimos después con el buscar X. Entonces ustedes van a poder elegir, y esto a lo mejor se los comento porque no todas las versiones van a poder encontrar el buscar X. Buscar X se encuentra en las versiones más recientes, 2021 para acá adelante,
o si ustedes cuentan con una suscripción a Microsoft 365, pues también contarán con esta función. Pero si cuentan con una versión 2016 o 2019, probablemente no cuenten con la función buscar X, y entonces tendrán que buscar alternativas. Entonces, una alternativa a esta sería el buscar H de toda la vida. Regresamos ahora al punto en el que nos habíamos quedado. Sería ahora el bono de productividad. El bono de productividad decíamos que va a ser para los que para los que metan más de 80 horas de trabajo en esta quincena. Entonces, para esto nos vamos a la barra de fórmulas. Empezamos con un signo de igual y empezamos a escribir nuestra función si. Esta vez requerimos una función lógica que nos va a permitir hacer una evaluación y, dependiendo del resultado de esta evaluación, hacer una cosa o hacer otra. ¿Cuál va a ser nuestra evaluación o nuestra prueba lógica? Los bonos de productividad se van a dar en base a las horas que trabajaron. Entonces vamos a tomar esta información que le tenemos en H4, las horas trabajadas, y estas deben ser mayores a 80 horas. Vamos a sacar el mayor. Aquí se me dificulta un poquito con mi teclado, pero vamos a ver. Bueno, mayor que, ahí está, deben ser mayores a 80. Si las horas trabajadas son mayores a 80, entonces es cuando sí aplicaría nuestra bonificación, y la bonificación va a ser de un 6% del salario que calculamos como salario bruto. Es decir, vamos a seleccionar el salario bruto que está en J4 y lo vamos a multiplicar por el 6% para saber de cuánto va a ser la bonificación que se le va a aplicar a este trabajador, si es que cumplió con las 80 horas. De no ser así, de no haber cumplido con más de 80 horas, no se le va a calcular ninguna bonificación. Lo vamos a dejar con el número 0 y ya tendríamos abarcados los dos posibles escenarios: el escenario de si se cumple la condición y el escenario en donde no se cumple la condición, el escenario en donde sí trabaja más de 80 horas y el escenario en donde no trabaja más de 80 horas. Es lo que estamos haciendo con esta fórmula. Cerramos paréntesis y presionamos un enter. Vamos a rellenar la misma fórmula para todas las demás y vamos a elegir rellenar sin formato para que no nos quite el formato de los bordecitos en nuestra planilla, y vamos a cambiar el tipo de moneda, el tipo de número a moneda. Bien, ahora para el bono familiar vamos a checar aquí que nos dice que se va a aplicar de un 5.6% a las personas casadas. Entonces vamos a colocarnos acá y vamos igual a ayudarnos o apoyarnos de una función sí. Esta vez la información sobre la que vamos a estar trabajando sería sobre su estado civil, porque de esa manera sabremos si está o no está casada. El estado civil que se encuentra en E4 debe ser igual a, abrimos comillas, la palabra casado, tal cual como nosotros lo encontraremos aquí en nuestro registro, casado. Cerramos comillas. Si esto es verdad, entonces se va a aplicar un bono de 5.6%. Vamos a seleccionar primero nuestro salario bruto y lo multiplicaremos por un 5.6%. Esto es el escenario verdadero, es decir, cuando las personas sí sean casadas, pero cuando no lo sean, la bonificación será de 0. Cerramos el paréntesis de nuestra función y presionamos un enter para aplicar nuestra fórmula. Esta misma fórmula se va a aplicar para todas las demás. Vamos a rellenar sin formato y además vamos a aplicar el formato de moneda. Ya sacamos entonces el bono familiar y ahora vamos a calcular las deducciones. Va a ser una deducción por faltas y otra va a ser por impuesto. Nos dice que para las faltas se va a aplicar un 2.5% por cada día que falte. Entonces, para esto, aquí no bastaría utilizar, no es necesario utilizar una función lógica, puesto que aquí lo que nos interesa saber es cuánto se les va a deducir, y una vez que sabemos el porcentaje que se va a deducir, pues ya se puede ir aplicando. Para saber cuánto se va a deducir, vamos a multiplicar la cantidad de días que faltó en la quincena por
2.5%, que es lo que se va a estar deduciendo por cada día faltante. Y lo que nos resulte de esta multiplicación, a su vez, se va a multiplicar por el salario bruto. Siendo que, por ejemplo, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, el primer escenario, el primer registro que no tiene ninguna falta, si multiplicamos 0 por cualquier número nos va a dar 0. Entonces, si no faltó ningún día, la deducción por falta va a ser de 0. En este caso vemos cómo nos da correctamente el número 0, pero si rellenamos esta fórmula para los demás empleados, vamos a poner rellenar sin formato. Para los demás empleados que, por ejemplo, si tuvieron faltas, esta persona que tuvo 4 faltas, se le estará deduciendo ya una cantidad de 720 pesos, porque efectivamente son 5, son 10, sería el 10% que ya se le estaría deduciendo a esta persona porque faltó bastantito, ¿no? Entonces, si él está ganando de por sí poquito, 7.200 pesos, y todavía se le va a estar deduciendo un 10%, pues le va a quedar menos. Vamos a pasar al impuesto. Para el impuesto sí tenemos una condición, o tenemos dos tipos de impuestos. Va a ser un 8.5% de impuesto para las personas que ganen más de 19,000 pesos como salario bruto, y de un 7.5% para todo el resto de empleados. Entonces vamos a colocarnos en donde colocaremos nuestra fórmula y empezamos. Igual vamos a hacerlo con una condición sí, y nuestra prueba lógica esta vez irá sobre el salario bruto. Elegiremos el salario bruto, y es si este es mayor que, vamos a colocar el mayor que, era 62, no, mayor que 19,000, vamos a escribir el número 19,000 sin ningún formato, coma, y si esto es verdad, si el salario bruto llega a ser mayor a 19,000, entonces vamos a multiplicar el mismo salario bruto por la cantidad de 8.5%. 8.5%, coma, de no ser así, el salario bruto se multiplicará entonces por 7.5%, que es lo que se les va a descontar a todos los que no ganen más de 19,000 pesos. 7.5%. Y cerramos el paréntesis. Como se dan cuenta, a diferencia de las otras condiciones que hicimos anteriormente con los bonos, aquí sí hay un cálculo para el verdadero y hay otro cálculo para el falso. Es decir, que por ejemplo, del impuesto no se van a salvar aunque ganen más o ganen menos de salario bruto. Sí, se les va a descontar un poquito más a los que ganan más y un poquito menos a los que no ganen tanto, ¿no? Pero igualmente se les va a hacer un descuento. Bien, vamos a utilizar la misma fórmula para todos los demás y vamos a rellenar primero sin formato. Recuerden, esto lo hago para que no me quite el formatito de los bordes, y ya que hice esto para conservar mi formato de la tabla, vengo acá arribita al formato de número y le indico que quiero el formato como moneda. Listo. Por último vamos a calcular ya el sueldo final. De la siguiente manera, vamos al salario bruto, vamos a sumar el bono de productividad y también le vamos a sumar el bono familiar, y después vamos a irle restando la deducción por faltas y también le vamos a restar los impuestos. Aceptamos esto y vamos a hacer más grande o más ancha la columna del sueldo para que no tengamos problemas en visualizar el número completo. Vamos a autorrellenar todas estas fórmulas y vamos a rellenar sin formato para que no nos quite el formato de los bordes, y vamos a aplicar el formato de moneda para que entonces nos conserve los signos de peso como formato de moneda. Esa es la primera parte que debemos hacer, que es la que corresponde al relleno o a completar lo que es nuestro cálculo de las nóminas de manera general, cálculo para todos los trabajadores según el registro de horas trabajadas y su salario por horas. Muy bien, vamos a continuar ahora con la parte de la nómina individual.
Voy a guardar cambios. Para la nómina individual vamos a considerar lo siguiente. Primero vamos a establecer una lista con los nombres completos, de manera que aquí podamos elegir al trabajador y que de manera automática se nos vayan rellenando todos los espacios con la información de su puesto correspondiente, las horas que trabajó, cuánto es su salario bruto, cuánto suman sus bonos, cuánto suman sus deducciones y cuánto es su sueldo final. Primero, empezamos con la parte de la lista validada. Recuerden que para poder hacer una validación de datos, ustedes se deben dirigir a la ficha datos y dentro de la ficha datos en el grupo herramientas de datos. Dentro de este grupo van a encontrar este iconito que aparece aquí, que es la validación de datos. Si ustedes dan un clic en él, voy a cancelarlo tantito. Primero, ojo, deben estar en la celda que quieren validar o el rango de celdas en dado caso que quisieran validar más de una. Como aquí solo queremos esta celda donde va a ir el nombre, es la celda que seleccionamos primero. Ahora sí, nos dirigimos arribita a el botoncito de validación de datos y lo que vamos a elegir en esta lista primero es en la sección permitir, vamos a elegir la opción que dice lista. Y en la parte de abajo donde nos pide el origen, vamos a dirigirnos a nuestra hoja relación de personal y vamos a seleccionar todo el rango donde están los nombres completos de los trabajadores. Vamos a aceptar esta selección y si observamos, una vez que nosotros validamos nuestra celda, del lado derecho de esta nos va a aparecer un botoncito donde vamos a poder desplegar la lista con la selección que hicimos para esta lista, que en este caso son nuestros nombres completos. Voy a elegir alguno de ellos, luz roja, y dependiendo del nombre que se elija aquí es, como les comentaba, se va a ir llenando nuestra nómina individual, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el puesto. Ustedes pueden elegir ya sea que se coloquen aquí, ya sea que se coloquen por aquí en medio o acá al final, ¿sí? Yo voy a colocar aquí casi inmediatamente. Después que tenga el resultado podría a lo mejor darle un poquito de formato para que eso a lo mejor se fuera organizando un poquito más a la derecha. Pero ahorita primero resolvemos la fórmula y después le vamos asignando un poquito de diseño. Para esto vamos a utilizar las funciones de búsqueda. Vamos a mandar a buscar el nombre que está aquí arribita y vamos a devolver el puesto, las horas trabajadas y toda la información que nos pide. Coloquémonos entonces en la celda donde nos pide el puesto y empezamos con nuestra fórmula, que es la siguiente. Signo de igual. Aquí sí podemos apoyarnos si quieren de buscar V, y si ustedes ya cuentan con un buscar X, también lo pueden hacer con un buscar X. Vamos a trabajarlo esta vez con el buscar V porque es el que nosotros vamos a tener disponibles en cualquier versión, y si ustedes tienen el buscar X, van a trabajarlo de igual manera como lo trabajamos en el ejercicio anterior. El nombre que vamos a buscar, o el dato que vamos a buscar es el nombre, perdón, es este de acá arribita, coma. En donde lo buscaremos, nos vamos a ir a la hoja de relación de personal y vamos a elegir desde los nombres completos, todos ellos, y como en este caso nos pide saber el puesto, si queremos solamente podemos incluir estas tres columnitas, el nombre completo, el estado civil y el puesto. Ni siquiera es necesario que se incluyan los títulos, porque en ningún momento en nuestra búsqueda vamos a estar mandando a buscar los títulos. Una vez que se elige, podemos o no dejar fija la referencia. Si la queremos copiar la fórmula y reutilizarla después, la podemos dejar fija para no tener ese problema. Pero si ustedes la quieren después volver a trabajar desde cero, pues no es necesario fijarla, ¿no? Si nada más la van a utilizar, si solo se va a utilizar una sola vez su fórmula, no es necesario fijarla. Yo en este caso sí voy a seleccionar desde el nombre completo, voy a seleccionar todo el rango porque yo sí voy a reutilizar mi fórmula. Entonces sí la selecciono completa y además la voy a fijar. Voy a fijar toda esta referencia. También voy a fijar la referencia de mi valor buscado porque en todo el tiempo voy a mandar a buscar el mismo dato. Es el F4, en donde está el valor buscado. Regreso aquí a la referencia de la matriz y coloco la coma. Después, el indicador de columna sería, en este caso era la columna 3, que es donde teníamos el nombre del puesto, y coma 0 para la coincidencia exacta.
cierro paréntesis y aceptamos la fórmula. Vemos cómo ya nos da el dato de oficinista. Puedo, por ejemplo, copiar este formato de acá arribita con la ficha inicio en el grupo portapapeles, la brochita de copiar formato, y lo pego aquí arribita, aquí donde dice oficinista. Me quitó el borde, vamos a colocárselo aquí. Vamos a colocarle el borde con el color verdecito y parece que era ese tamaño. Quedó más grueso. Vamos a cambiarle el grosor del borde, vamos a ver, y creo que ese es el grosor correcto. Puede quedar así, o si quieren pues ustedes le pueden dar el formato que ustedes requieran. También podrían hacer lo siguiente, vamos a ver si funciona. Voy a seleccionar este rango de celdas y me voy a dirigir al grupo, al cuadro de diálogo del grupo alineación, y pudiera aquí en la alineación horizontal elegir que se centre según la selección y aceptamos que quede ahí centradito. Si observan, lo que acabo de hacer no es combinar la celda, porque las celdas siguen estando separadas, y incluso el dato, si se dan cuenta, solo se va a mostrar en la celda C6, aunque el dato o la información, el texto, pareciera encontrarse de manera centrada y combinada. No es así, está en una sola celda, pero como no hay datos en las demás, es posible que ese texto que se encuentra en una de las celdas pueda abarcar las demás. Les repito, siempre que no haya datos en las otras, porque por ejemplo, si yo ya coloco un dato por aquí en medio, le pongo H, Enter, esto ya me altera mi formato. Ya no se está centrando en todo el largo del área que inicialmente se estaba centrando, porque ya hay una celda que contiene información, y eso está impidiendo entonces que mi texto abarque más allá. Voy a quitar ese dato y vean, y vuelve a centrarse mientras se permita o mientras tenga espacio para hacer esa opción de centrado, ¿sí? Voy a repetir el procedimiento. Me dirigí aquí arriba a la ficha. Primero se selecciona el rango de celdas en las que se quiere centrar. Vamos arribita al grupo de alineación en el botoncito del lanzador de cuadro de diálogo, y en la parte de la ficha de alineación, en la sección horizontal, se elige centrar en la selección. Aceptamos esta configuración y tenemos ya este formato. Yo voy a copiar este mismo formato con la brochita en la parte de abajo. Es más, voy a copiarlo con toy fórmula. Vamos a hacer control C y aquí lo vamos a pegar con control V. Voy a hacer unos cambios, porque aquí por ejemplo no quiero que me devuelva ahora lo de la fila 3, ahora quiero que me devuelva lo de la fila 4. Bien, continuando con la explicación, les comentaba que en esta fórmula hacíamos el cambio de el indicador de columnas, donde inicialmente teníamos el 3, lo cambié a 4, porque ahora no necesito saber el puesto es lo que quería saber aquí arribita, pero en esta sección de aquí necesito saber las horas trabajadas. Si yo me regreso aquí a la relación de personal, ese dato yo lo tengo vamos a ir contando. Aquí tenemos el nombre 1, 2, 3, 4 y 5. Incluso no lo tengo en la 4 porque en la 4 está el salario. Sería incluso en la fila 5, no en la 4. Voy a regresarme a mi nómina individual y voy a hacer ese cambio, porque entonces aquí no es ni siquiera el 4, sino el 5, que es la columna, donde se encuentra el dato de las horas trabajadas. Entonces ahí tengo que Luz Roja, por ejemplo, trabajó 74 horas. Vamos a poner este formato de acá, copiamos con la brochita y lo pegamos acá abajito, y ahí tengo entonces ya el mismo formato de arribita que me permite centrar el contenido al rango de celdas que se había seleccionado, ¿sí? Les repito, mi dato de los 74 no está aquí en la columna D, se encuentra aquí en la columna C, y aunque no parezca, ¿sí?, ya les decía que esto pasa debido a que no tengo datos en este rango de celdas que yo seleccioné,
es posible que es posible alinearlo o es posible sí, alinearlo en ese rango de celdas siempre que no tenga datos, ¿sí? Una vez que tenga datos aquí, entonces pues ya pierde esa configuración o pierde ese formato. Más bien como que se va adaptando a la situación, ¿no? Pues aquí son 74 horas. Incluso aquí, me regreso acá, pudiéramos también en el formato de número personalizarlo un poco y decir que, por ejemplo, después del número damos un espacio, abrimos comillas y escribimos, podemos escribir la palabra horas y cerramos comillas. Por eso hacemos que después del número estándar, es decir, sin ningún formato establecido, se va a agregar la palabra horas como una constante, como un texto constante, y esto va a aparecer siempre después del número estándar. Le damos a aceptar, vemos como aquí ya me aparecen 74 horas, ¿sale? Y esa palabra horas no es un dato que exista como tal dentro de la celda o que exista como un valor. Solamente forma parte del formato y no me va a alterar ni me va a afectar a la hora de querer hacer operaciones con él. Si yo cambio aquí el dato del nombre completo a otro nombre, vemos que ahora me debe cambiar tanto su puesto como las horas trabajadas. A menos que coincida que sea pues el mismo puesto, ¿no? Cambiamos otro nombrecito, por ejemplo, y vemos cómo entonces van cambiando los datos que tenemos acá. Antes de seguir avanzando, también vamos a colocarle aquí en la fecha. Eso incluso lo pudiéramos dejar con una función hoy. Recuerden que la función hoy es una función que no maneja argumentos, pero sí es necesario que se incluyan sus paréntesis, apertura y cierre. Toda función requiere sus paréntesis de apertura y cierre, aunque dentro de sus paréntesis no tengan ningún argumento. Aceptamos esto. Vamos también a copiar el formato que tenemos aquí. Se lo vamos a colocar aquí también. Y le vamos a poner aquí también que se vaya alineando de forma que se vaya centrando según la selección, ¿no? Aquí el formato sería fecha corta y vamos a reducirle un poquito el tamaño para que no quede tan grandote. Ahí tenemos. Incluso pudiera ser que el relleno, la fuente no sea tan fuerte para que se distinga una de otra. Vamos a ponerlos así. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestros datos. Si se pone en automático, sí, vamos a dejarlo así, más sencillo, que no se vea tan marcada, que sea más sencilla. Bien, vamos a continuar. Ahora, el salario bruto. Vamos incluso a copiar la fórmula que teníamos antes. La copio de acá y la pego por acá. Y ahora vamos a cambiar también nuevamente el número de columnas en donde queremos obtener nuestro salario bruto. Vamos a primero averiguar en dónde está. Regresamos a relación de personal y contamos a partir del nombre. 1, 2, 3, 4, 5 y no. 4. Salario 4, 5, 6, 7. En el 7 se encuentra el salario bruto, contando a partir del nombre completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, regresando aquí a la fórmula, donde tenemos nuestra fórmula, cambio ese 5 por un 7 y entonces obtendré mi salario bruto. Voy a combinar esto, bueno, no combinarlo, voy a centrarlo según la selección que estoy haciendo. Pero estos no van a ser horas, vamos a cambiar aquí el formato a moneda y ya estamos. Ya tenemos entonces aquí el salario bruto. Esta misma fórmula la voy a ocupar para el bono, similar. Luego algo para las deducciones. Bien, entonces
Copiamos esta fórmula y la pegamos aquí abajo. Le vamos a hacer unos cambios. Aquí nos dice que hay que sumar los bonos o requerimos la suma de todos los bonos. Si regresamos a la relación de personal, nosotros tenemos dos bonos, tanto el de productividad como el bono familiar. Entonces hay que sumar estos dos bonos para entonces obtener el total de bonos. Para esto primero voy a apoyarme de un primer buscar B, buscando el primer bono. Regresamos otra vez a la relación de personal. Voy a hacerlo más rápido. Voy a seleccionar desde el primer nombre completo y voy a seleccionar hasta el bono productividad. Si yo mantengo esa selección y me coloco en la parte de abajo en mi barra de estado, voy a encontrar que tiene un recuento de 8. Eso me va a decir que entonces el bono de productividad se encuentra en la columna 8. Me regreso a mi nómina individual y entonces en mi fórmula, en lugar de este 7 que tengo acá, lo borro y coloco el 8. Entonces estaría obteniendo solamente, voy a bajar tantito para que se vea, solamente estaría obteniendo el bono de productividad, pero también debo incluirle el bono familiar. Entonces aquí en la misma fórmula voy a copiar esta misma fórmula, control C, esta misma función, y voy a sumarlo más y voy a pegar entonces esta misma función de buscar B, pero ya no voy a buscar en el 8, voy a buscar ahora, o voy a traer de vuelta, perdón, lo que se encuentra en la columna 9. Decíamos que en el 8 estaba el bono de productividad, bueno, en el 9 se encuentra el bono familiar. Aceptamos esto y entonces ya vamos a encontrar aquí la suma de las dos bonificaciones. Voy a copiar el formato que tengo acá arribita, vamos a copiarlo con la brochita y la voy a pegar aquí abajo para obtener el mismo formato que tengo arribita. ¿Ya vieron? Lo que hice fue lo siguiente. Seleccioné el rango de arribita donde se encuentra todo el formato. Me dirijo arribita en la barra en la cinta de opciones en el grupo de portapapeles y doy un clic en la brochita que se refiere al comando copiar formato. Un solo clic y luego voy a seleccionar el rango de celdas donde quiero aplicar el mismo formato, que sería todo el rango de celdas de abajo, donde tengo el espacio para los bonos. Y ahí tenemos entonces mi bonificación. Vamos a usar lo mismo, voy a copiar y voy a pegar aquí abajito. Ahí está. Pero aquí en la parte donde está mi celda, donde está la fórmula, voy a cambiar los números porque ahora regreso a relación de personal, ya no se encuentra en la fila 8 y 9, porque en la 8 y 9 estaban los bonos. Si sigo seleccionando, ahora me paso a deducción por faltas. Deducción por faltas se encuentra en el recuento 10, quiere decir que se encuentra en la fila 10. Sería deducción por faltas 10 e impuestos 11. Entonces me regreso a nómina individual, me regreso a mi fórmula y aquí arribita hago el cambio. Ya no es 8 en la primera fórmula, sino sería 10. Luego me dirijo hacia el segundo buscar B, que es el que va a buscar el segundo, lo que es el impuesto. Y ya no sería 9, sino sería 11. Recordando que en el 10 está mi deducción por faltas y en la 11 están los impuestos. Aceptamos esto y entonces ya tengo la suma de las deducciones. Lo que debo hacer en el sueldo, si no quiero a lo mejor usar otro buscar B para mandar a traer el sueldo que tengo del otro lado, voy a copiar esto de acá, voy a copiar el formato, lo voy a pegar acá abajito. Aquí lo que pudiera hacer es solamente hacer directamente la suma, ¿no? O la suma y la resta. A mi salario bruto que tengo aquí arribita le sumamos los bonos y le restamos las deducciones y entonces obtenemos ya nuestro sueldo final, ¿sí? Este sueldo, si lo comparamos con el que tenemos en la hoja de relación de personal, debe ser el mismo, aunque no lo hayamos obtenido con una función de búsqueda, porque como si obtuvimos lo demás con funciones de búsqueda, al momento de hacer la operación de suma y resta, pues nos debe dar el mismo número. Tenemos aquí que son 12.711 de alambrito delgado, ¿no? Alambrito delgado. Aquí, ¿dónde está el alambrito? Aquí está el alambrito delgado, 12.000 y cacho. Aquí está, 12.711 con 43 centavos.
12.711,43 centavos, o sea que estamos en lo correcto. Y esto resolvería nuestro ejercicio, chicos. Si yo vengo acá arribita y cambio el nombre, entonces me van a dar los datos que corresponden pues a los diferentes trabajadores, ¿no? Nosotros elegimos el nombre de un trabajador y nos van a dar los datos que corresponden según la relación de personal que previamente habíamos calculado también. Aquí faltaría a lo mejor capturar un poquito, capturar errores o considerar que no aparezcan estos en el caso de que se borrara el nombre completo, ¿no? Si yo borro el nombre completo de acá, suprimir, me van a dar estos errores de ND porque son valores que no están disponibles. Este error de ND se refiere a que mi fórmula no está encontrando el valor que se está mandando a buscar, que en este caso es el nombre completo. No está encontrando un nombre vacío y me está devolviendo el error de valor no disponible. Se puede validar. Si yo me coloco aquí arribita en mi fórmula, la primera fórmula de buscar B, y utilizo la función si punto, puedo usar si punto error, o en este caso de manera específica puede ser si nd, pero voy a utilizar si punto error para que aplique para cualquier error y no solamente al error de nd. Se abre paréntesis, toda la fórmula como ya la teníamos antes las mantenemos igual, nos pasamos hasta el final, colocamos una coma y ahora indicamos que queremos que aparezca en lugar del error. En este caso voy a abrir comillas y las voy a cerrar inmediatamente para que se quede como una celda vacía. Cierro paréntesis de la función de si error y presionamos un enter. Vemos entonces como aquí ya no me aparece el error, ¿sí? Ya fue capturado o fue de alguna manera controlado por la función si error, ¿sí? No es que no haya errores, simplemente pues no lo está mostrando y está mostrando otra cosa. Pero para esos casos en los que sabemos que es inevitable que aparecerá un error, pues los podemos ir validando. Entonces aquí por ejemplo vamos a hacer el mismo ejercicio. Colocamos aquí después del igual, escribimos nuestro si error, abrimos paréntesis, nos vamos hasta el final, así tal cual, no le movemos nada, le colocamos una coma, abrimos y cerramos comillas y cerramos nuestro paréntesis de la función si.error. Damos un enter y queda limpio. Esta misma dinámica se hace con todos. Si.error, nos vamos al final, coma, abrimos, cerramos comillas y también cerramos paréntesis. Enter. La misma dinámica la hacemos en los demás. Si.error, nos vamos hasta el final de la fórmula, coma, abrimos, cerramos comillas, también cerramos paréntesis y aceptamos. Lo mismo con este. Si.error, nos vamos al final, coma, abrimos, cerramos comillas, cerramos paréntesis y aceptamos la fórmula. Lo mismo con nuestra fórmula de sueldo. Si.error, nos vamos al final, coma, abrimos, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Listo. Ya tenemos ahí nuestra nómina limpia, ¿no? Bueno, nuestro recibo limpio. Incluso también podemos hacer que la fecha solo se muestre si tenemos algún nombre aquí elegido. Aquí no usaremos el si error porque no nos está apareciendo un error, pero sí podemos hacer una condición. Podemos escribir si la celda de aquí es diferente vamos a ver, es vacío, es blanco. La función es blanco comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. Entonces vamos a poner es blanco la celda de aquí. Si la celda de aquí es blanco, nos va a devolver un verdadero. Y si es así, entonces lo que vamos a hacer es que abrimos y cerramos comillas para que se quede igual en blanco, coma. Pero si no es blanco, si la función es blanco nos devuelve un falso, quiere decir que la celda entonces no está en blanco o no está vacía. Y si no está vacía, entonces sí queremos que nos muestre la fecha de hoy. Dejamos la función hoy así como ya la teníamos hecha anteriormente y cerramos nuestra función si.
Vemos como ahora, por ejemplo, que sí, que la celda está en blanco, pues no nos aparece la fecha. Pero si yo coloco un nombre por acá, vemos como ya se llena toda mi nómina. Me aparece la fecha y me aparecen los diferentes datos. ¿Sí? Ya funciona nuestro recibo de nómina. Si yo vengo acá, suprimimos el nombre, nuevamente todo se vuelve a vaciar. Escojo otro nombre y nuevamente mi recibo de nómina se vuelve a llenar. De esta manera resolvemos entonces el ejercicio 16, cálculo de nómina, donde estuvimos repasando funciones lógicas, bueno, la función sí, que es una función lógica, y funciones de búsqueda y referencia como la función buscar b, buscar h e incluso un poquito del buscar x. Muy bien, chicos, por mi parte, por hoy sería todo y nos vemos en una siguiente ocasión.